Ellas se prepararon para la ejecución al amanecer. Los estadounidenses llegaron con desayuno. Era el 12 de abril de 1945, en Baguio, Filipinas. 24 mujeres japonesas se arrodillaban en el barro de un recinto improvisado. Unieron las manos en oración, pero no pedían rescate. Rogaban por una muerte rápida. El cielo tenía el color de la ceniza. A lo lejos, voces estadounidenses flotaban en el aire frío de la mañana. Aquello parecía el final que les habían enseñado a esperar. Rápido, brutal, definitivo. Mann Contessagen, estas crónicas sobreviven gracias a su compañía tranquila. Antes de seguir con esta historia, si le encuentra valor, apoye este canal. Dele me gusta y suscríbase para no perder los próximos relatos. Cuéntenos desde dónde nos escucha. Sea Tokio, Texas o cualquier lugar entre ambos, su presencia mantiene vivas estas memorias olvidadas. Damals, el sonido de botas se acercó por el pasillo de tierra. Botas estadounidenses, pesadas y seguras. La teniente Yoshiko cerró los ojos y controló la respiración. Pidió a las demás afrontar la muerte con dignidad, como soldados del emperador. Aún así, el corazón le golpeaba el pecho. Imágenes de un noticiario de propaganda cruzaron su mente. Soldados estadounidenses riendo mientras atravesaban prisioneros con bayonetas. Soldados incendiando aldeas. Soldados que no tomaban prisioneros y no otorgaban piedad. Entonces los pasos se detuvieron. La puerta del cercado se abrió y no entraron fusiles. Entraron cajas, alimentos, medicinas y mantas. Allí, de rodillas en el barro filipino, comprendieron que algo no encajaba. Y advirtieron que mucho de lo que les contaron eran mentiras. Zu Jenner Zeit. El mundo no guardó bien los nombres de estas 24 prisioneras japonesas. Casi ningún manual mayor las menciona. Ninguna película recrea su prueba. Sin embargo, su experiencia revela un pulso profundo de la guerra. Muestra cómo la propaganda talla miedos y cómo la decencia se resiste incluso en tinieblas. En aquel recinto, lo que ocurrió en las semanas siguientes desafió certezas a ambos lados del Pacífico. Demostró que, aun en una guerra total, la compasión encuentra grietas por donde respirar. Para entender por qué aquellas mujeres esperaban la ejecución, hay que retroceder 6 meses. En octubre de 1944, fuerzas estadounidenses al mando del general Douglas MacArthur regresaron a Filipinas. Cumplía su promesa famosa de volver. La guarnición japonesa, dueña de las islas desde 1942, libraba ya una defensa desesperada. En Luzón se hallaban dispersados alrededor de 30.000 soldados japoneses. Entre ellos había cerca de 200 mujeres. Eran enfermeras, operadoras de comunicaciones, oficinistas y encargadas de estaciones de consuelo. Se podría decir que la doctrina militar de entonces no admitía matices sobre la captura. El código Senjin-kun ordenaba no vivir para padecer la vergüenza del cautiverio. Algunos oficiales llevaban cápsulas de cianuro. A muchos soldados se les enseñaba a usar granadas contra sí mismos antes que rendirse. La simple idea de rendición cargaba con una deshonra sin remedio. Para las mujeres en uniforme, el riesgo parecía aún mayor. La propaganda martillaba que los estadounidenses eran salvajes que violaban y mataban a mujeres prisioneras. No eran temores nacidos de la nada. Eran construcciones deliberadas, pensadas para impedir la rendición y forzar el combate hasta el final. Mann Contessagen, el eco de aquellas historias llenaba todo. Noticiarios mostraban escenas fingidas de atrocidades estadounidenses. Las radios relataban matanzas inventadas.
Los oficiales repetían los relatos hasta que parecían verdad. Damals, cuando los estadounidenses empujaron hacia la región montañosa de Baguio, el perímetro defensivo japonés se desmoronó. La mayoría se internó en las montañas para la guerra de guerrillas, pero unas 2 decenas de mujeres quedaron aisladas. Eran enfermeras de un hospital de campaña, 3 operadoras de comunicaciones y varias administrativas. A lo largo de 3 semanas se ocultaron en edificios abandonados y cuevas húmedas. Sobrevivieron con raíces recolectadas y agua contaminada. El cansancio volvió frágil cada decisión. En su cuaderno, la sargento Machiko Tanaka, de 31 años, anotó la fiebre diaria del miedo. Había servido como enfermera quirúrgica en Manchuria antes de llegar a Filipinas. El 28 de marzo escribió una línea que sobrevivió a la guerra. No tenemos comida ni medicinas. Fumiko arde en fiebre. De noche oímos patrullas estadounidenses muy cerca. Cada noche pienso, mañana nos encontrarán. Mañana termina. La captura no llegó con violencia, sino con agotamiento. El 1 de abril, una patrulla estadounidense las halló en un almacén derrumbado a las afueras de Baguio. Iba con ellos el soldado de primera clase Robert Chen, Nisei e intérprete. Su recuerdo, registrado décadas después, describe una escena quieta. Estaban en una esquina, acurrucadas como animales asustados, los uniformes rasgados, algunas descalzas. Cuando nos vieron, no huyeron. Solo cerraron los ojos y empezaron a rezar. Creí que pedían misericordia. Luego, entendí que pedían la muerte. Al ser trasladadas, el destino fue un pequeño campo de detención a las afueras de la ciudad. No era un campo formal de prisioneros, porque el avance continuaba demasiado rápido. Era apenas un perímetro con guardia, algunas tiendas y una fuente de agua. Les asignaron un espacio para dormir y raciones mínimas. Gachas de arroz 2 veces al día, a veces con pescado seco. Dentro del perímetro, los guardias eran jóvenes de infantería de la división 33ª. Casi ninguno había visto mujeres japonesas en uniforme. No tenían formación para tratar con prisioneras. Las órdenes eran claras y escuetas. Asegurar el perímetro, impedir fugas y mantener estándares humanitarios con arreglo a la Convención de Ginebra. Pero nadie había previsto qué hacer si las prisioneras se negaban a comer por miedo al veneno. Durante la primera semana casi no tocaron las raciones. Creían que los estadounidenses las engordaban antes del tormento verdadero. La enfermera Fumiko Sato, de 26 años, lo recordó luego a través de un intérprete. Pensábamos que jugaban con nosotras, como un gato con su presa. Esperábamos cada día a que el juego terminara. La desnutrición y la enfermedad avanzaron con rapidez. Varias padecían disentería. La fiebre de Fumiko derivó en neumonía. La teniente Yoshiko Nakamura, la de mayor rango, intentó mantener la disciplina militar. Pero todo parecía absurdo. Ya no eran soldados. Eran sombras esperando desvanecerse. Más allá del alambre, camiones de abastecimiento retumbaban hacia las unidades de vanguardia. Munición y comida pasaban sin pausa. Dentro, 24 mujeres vivían suspendidas entre la vida y la muerte. Se aferraban a la única certeza que conocían, que los estadounidenses no mostraban piedad. Luego llegó el 12 de abril, el día en que todo cambió. El capitán William Morrison, de 34 años, había sido profesor de historia en Portland antes de la guerra. Desembarcó en la bahía de Leyte en octubre y avanzó hacia el norte. Había visto morir a hombres de formas que lo acompañarían siempre. Y sin embargo, esa mañana decidió empezar
con algo tan simple como un desayuno. Aquel día, en medio del polvo y el calor, decidió hacer algo que ningún manual militar enseñaba. Había aprendido a dividir la vida en compartimentos, a ver al enemigo como tal y actuar sin dudar. Pero al entrar en el recinto de detención, algo rompió esa costumbre. No eran soldados armados ante él, sino mujeres hambrientas y asustadas. Parecían ya muertas por dentro, con miradas que habían perdido todo futuro. Por entonces su intérprete, el soldado Chen, le explicó lo que creían las prisioneras. Pensaban que las retendrían hasta el alba de una ejecución. Creían que las raciones escasas eran tortura intencional. Temían el dolor y la muerte. Morrison las miró bajo el sol de la mañana y vio 24 seres humanos que la propaganda propia había despojado de esperanza. Entonces tomó una decisión que no aparecía en ningún reglamento. Se volvió hacia su sargento de abastecimiento. «Tráeme desayuno», dijo con voz simple. «Desayuno de verdad, todo lo que haya». En menos de una hora, regresaron soldados con cajas desde el depósito de la división. El olor llegó antes que ellos. Un olor que esas mujeres no conocían desde hacía meses. Pan fresco, carne enlatada, cóctel de frutas, café y barras de chocolate. Los americanos abrieron las cajas en el centro del recinto. El cabo James Rodríguez, de 22 años, observó los rostros. Se quedaron mirando. Escribió después a su hermana, como si no creyeran lo que veían. Una comenzó a llorar, otra la siguió. Pronto todas lloraban. «Nunca vi nada igual», contó Rodríguez más tarde. La primera en moverse fue la sargento Micho. Se puso de pie con calma, se acercó a las cajas y sostuvo una lata de carne. La miró, la volvió entre las manos y luego miró a Morrison. Dijo algo en japonés. Chen tradujo. «Pregunta si está envenenada». Morrison le quitó la lata de las manos, la abrió con su navaja y tomó un tenedor para probarla. Comió un bocado delante de ellas. Devolvió la lata y dijo: «Dile que es real». Dijo también que no iban a morir ese día. El represamiento se rompió. Las mujeres avanzaron hacia la comida con movimientos lentos y medidos, como si temieran que todo desapareciera. Algunas se sentaron allí mismo y comieron. Otras llevaron raciones a las enfermas, que no podían ponerse de pie. La soldado más joven, Yuki Harada, de 19 años, tomó una barra de chocolate y la sostuvo como un objeto sagrado. Ella más tarde contó, por medio de un intérprete, que creyó estar soñando, que pensó que había muerto, y aquello era aún más allá. No comprendía por qué sus enemigos las alimentaban. La comida fue solo el comienzo. Durante los siguientes 3 días, el capitán Morrison requisó suministros médicos. Un sanitario examinó a Fumiko y le dio sulfamidas para la neumonía. Se colocó lona en lugar del barro y se instaló una unidad para purificar el agua. El recinto comenzó a parecer menos una reja y más un lugar capaz de curar. El cambio en las mujeres fue paulatino y visible. Comenzaron a comer con regularidad. El color regresó a sus rostros. La tensión constante que pesaba sobre el lugar se aflojó, aunque la transformación psicológica fue más lenta y compleja. La teniente Yoshiko sufrió aquellos cambios con más pelea interna. Había sido educada para mandar, para mantener la disciplina y la honra del emperador. Pero ¿qué era la honra cuando el enemigo te alimentaba? ¿Qué valía la disciplina si el propio ejército te había abandonado? Los americanos también enfrentaron contradicciones. Eran, en efecto, soldados ante soldados japoneses, el mismo ejército que había atacado Pearl Harbor y causado tanto dolor en Asia. Y, sin embargo, compartían cigarrillos y chocolate, enseñaban juegos de cartas
y mostraban fotos de sus familias. El cabo Rodríguez sostuvo una discusión filosófica con el soldado Eddie Walsh. «Todavía no lo entiendo», dijo Walsh. «Se supone que los matemos en batalla, pero aquí debemos tratarlos bien. ¿Dónde está la línea?» Rodríguez reflexionó y respondió que tal vez no existía una línea, y que quizás esa ausencia era precisamente el punto. A fines de abril sucedió algo inesperado en el recinto. No, era amistad plena. La distancia seguía siendo grande. Pero emergió algo más profundo. Reconocimiento. Un reconocimiento de que el enemigo también era humano. Un reconocimiento de que la humanidad persistía aun cuando todo lo demás colapsaba. Las japonesas enseñaron a los guardias frases básicas en su idioma. Los americanos respondieron con palabras en inglés. Las historias se compartieron con timidez al principio, luego con mayor apertura. La sargento Mitiko, que había sido enfermera, trabajó junto a los sanitarios americanos. Su saber fue respetado y útil. Yoshiko llegó a conversar de logística con el capitán Morrison. Dónde cavar letrinas, cómo organizar las áreas para dormir. Asuntos prácticos que no requerían ideología, solo sentido común. Una tarde de comienzos de mayo, una lluvia tropical sorprendió a todos y obligó a buscar refugio. Yuki terminó bajo una lona con 3 soldados americanos. Se sentaron allí, mirando la lluvia, y pasó una cajetilla de Lucky Strike por entre ellos. Durante 20 minutos fueron solo personas cobijadas de una tormenta. Al cesar la lluvia, Yuki miró a los soldados y dijo en un inglés titubeante: «Misma lluvia, mismo cielo». Un joven, Danny O'Brien, asintió. «Sí», respondió, «misma lluvia». Fue un instante pequeño y fácilmente olvidable, pero con un significado enorme. Una grieta en las certezas que la guerra exigía. Una ventana a cómo era el mundo en realidad. No como la propaganda lo pintaba. La guerra en las Filipinas entraba en su fase final hacia fines de mayo. Las defensas japonesas se habían venido abajo y las fuerzas sobrevivientes estaban dispersas en las montañas, aisladas. El 8 de mayo Alemania se había rendido, aunque esa noticia demoró en llegar a los recintos remotos. La guerra en el Pacífico continuaba, pero todos percibían que se aproximaba el cierre. Al capitán Morrison le dieron órdenes para trasladar a las prisioneras a un recinto mayor en Manila. El lugar donde ahora estaban sería desmantelado y su unidad debía moverse al norte. La breve y extraña comunidad que había surgido estaba destinada a disolverse. La noche antes del traslado, Morrison reunió a las mujeres y a través de Chen les explicó lo que sucedería. Iban a Manila, recibirían atención médica adecuada y cuando la guerra acabara, serían repatriadas a Japón. Las mujeres escucharon en silencio. Por fin habló la sargento Micho. Chen tradujo. Ella preguntó si él estaría allí en Manila. Morrison negó con la cabeza. Su unidad tomaría otra dirección. Micho asintió despacio y luego hizo una reverencia profunda. Las demás la imitaron. No era sumisión. Era respeto, gratitud y reconocimiento. Morrison, incómodo con la formalidad, devolvió la reverencia con torpeza. «Ustedes merecen ser tratadas como seres humanos», dijo. Fue un gesto sencillo que abrió un camino nuevo entre ellos. Una mañana que cambió la expectativa por la realidad. Al día siguiente llegaron camiones para llevar a las mujeres a Manila. Mientras preparaban su partida, cada mujer se despidió lentamente de los soldados que habían llegado a conocer. La teniente Yoshiko estrechó la mano del capitán Morrison. «Nos mostró», dijo ella en un inglés medido, «que todo lo que nos habían enseñado era mentira».
Morrison asintió. «Quizá esa sea la verdadera victoria», respondió, aprendiendo que el enemigo también era humano. En Manila arribaron el 12 de mayo y fueron incorporadas a un campo mayor que albergaba a varios cientos de prisioneros japoneses, militares y civiles. La instalación estaba mejor equipada que el antiguo recinto. Barracas más organizadas, una enfermería correcta, un comedor ordenado. Pero algo se había perdido en la mudanza. La intimidad del pequeño compound y las interacciones diarias que habían humanizado a ambos bandos dieron paso a la rutina institucional. El efecto psicológico emergió con lentitud. En aquel tiempo, la enfermera Fumiko, cuya neumonía había sanado, empezó a sufrir pesadillas persistentes. Soñaba que regresaba al compound. Sin embargo, en esos sueños los americanos aparecían como los monstruos que la propaganda había descrito. Despertaba desorientada, sin saber cuál realidad era la verdadera. La capitana psicóloga Eleanor Hayes dejó constancia en su informe. Muchas prisioneras japonesas muestran síntomas de disonancia cognitiva fuerte. Su experiencia contradecía todo lo que su formación militar les había inculcado. Mann conte decir que la teniente Yoshiko enfrentó otra clase de crisis, la de la identidad. Se había definido siempre como oficial del ejército imperial. ¿Qué significaba aquello ahora? Su ejército la había abandonado. Su país estaba perdiendo la guerra. El enemigo había mostrado más honor que sus propios comandantes. Pasaba horas en la pequeña biblioteca del centro, leyendo lo poco disponible en japonés, tratando de recomponer su sentido de sí misma. En contraste, la soldado Raso Yuki, la más joven, se adaptó con mayor facilidad. Apenas salía de la adolescencia y estaba menos marcada por el adoctrinamiento militar. Hizo amistad con algunas presas civiles, mejoró su inglés y hasta comenzó a enseñar japonés a algunas enfermeras americanas en la instalación. Con paciencia, fue construyendo algo nuevo sobre las ruinas de lo que había sido. En la mañana del 15 de agosto de 1945, la voz del emperador Hirohito se escuchó por la radio. Japón se rendía. La guerra había terminado. En el campo de Manila, la noticia trajo alivio, dolor y desconcierto. Para muchos la rendición era inimaginable. Algunos se negaron a creerla. Otros lloraron abiertamente. La sargento Micho escuchó con lágrimas que corrían por su rostro, sin saber bien si lloraba por la derrota, por el alivio o por los años perdidos. Pensó en el capitán Morrison y en los americanos que la habían alimentado cuando esperaba la muerte. Habían ganado más que una batalla. Habían demostrado que, incluso en el caos, la humanidad podía sobrevivir. La repatriación demoró meses. Las mujeres del compound de Baguio esperaron en Manila, escribiendo cartas a casa sin estar seguras de qué verdades podrían contar. En noviembre subieron a un transporte de la Marina de los Estados Unidos rumbo a Japón. Al embarcar, la teniente Yoshiko fue preguntada por la capitana Eleanor Hayes. «¿Qué les dirás a la gente?» «Les diré», contestó Yoshiko, «que el enemigo nos enseñó más sobre el honor que mis propios comandantes». 12 días después, atracaron en el puerto de Uraga. Japón se hallaba en ruinas, ciudades incendiadas, gente hambrienta, la esperanza frágil. Volver a casa resultó más difícil que la propia cautividad. Michiko encontró su pueblo cerca de Hiroshima, medio destruido, pero su familia viva. Su madre le pidió silencio sobre la guerra, pero Michiko no pudo callar. Trabajó en una clínica contando a los pacientes la historia del americano que les había llevado el desayuno. Algunos lo dudaron. Un viejo médico dijo: «Tal vez así reconstruimos, no con armas,
sino con empatía. Yoshiko se reunió con su esposo, oficial de la Marina. Sus primeras conversaciones fueron dolorosas. Él había combatido a los americanos, mientras ella aprendía a verlos como personas. Poco a poco, hallaron un terreno común en el cansancio compartido y en el anhelo de paz. La soldado raso Yuki, con apenas 20 años, quizá fue la que más luchó por reencontrarse. Conocía únicamente la guerra, pero halló una nueva razón de vida enseñando inglés en Yokohama. Cuando los alumnos preguntaban de dónde lo había aprendido, ella respondía: «Del enemigo. Me enseñaron que los enemigos pueden ser maestros». En 1947, 15 de los 24 regresaron a reunirse en Tokio. Frente a una comida modesta, brindaron por haber sobrevivido. Yoshiko dijo: «Por la supervivencia». Fumiko añadió: «Por los hombres que nos mostraron que sobrevivir puede ser honorable». Yuki susurró: «Por las segundas oportunidades». Miko cerró con una palabra simple: «Por recordar para nunca olvidar cómo es la humanidad, incluso en la guerra». Con el tiempo, los reencuentros fueron espaciándose. 1982, el historiador Thomas Nakamura entrevistó a Michiko, ya con 73 años. Ella mostró su diario y repitió la pregunta que la había perseguido siempre. «Los americanos nos trajeron comida. ¿Cómo entender a enemigos que nos alimentan?», dijo. «Las mentiras más grandes nos hacen ver a los demás como menos que humanos». El capitán Morrison recordó, con sencillez: «Les dimos desayuno, eso fue todo. No hubo medallas ni titulares, solo una piedra en Tokio». Hoy cerramos esta historia suave y recogida, dejando que las imágenes se asienten. A veces una acción pequeña revela lo más grande del corazón humano. Si esta jornada te conmovió, suscríbete en este canal para seguir explorando relatos parecidos, contados con calma. Descansa ahora con la certeza de que en medio del ruido hubo manos que eligieron la compasión.